Pasamos con Hegel, nuestro colaborador que ya no me acordaba que era mi colaborador. Yo, hace rato en el grupo que tenemos me mandaba su presentación y yo así, chinga, ¿y por qué me manda su presentación? Hoy Y es ya me miércoles. acordé que lo teníamos. Perdóname, te maltrato mucho, perdóname. Está bien, amigo. Es parte de ser del equipo, colaborador de base y pues justo Ya teniendo te vas a tirar por allá. tantos Bueno, invitados. No, una onda. No, pues estar aquí cada miércoles, pues ya no te es que ocupas el de estar otro ahí. miércoles no estabas Ajá, y además, yo quiero que les échame la cuentes culpa dónde ahora a mí. andabas, porque a mí estabas volteando bandera, ¿eh? A mí me dijeron que estabas tirando bandera, ya andabas con el lado contrario, ¿eh? A mí me dijeron. Es que debes de ser uno para reconocer otro, dice el presidente Vladimir Putin. Por eso ahí constante. Ya sé con qué vas a contestar. Es que tú estabas en la escena de la embajada, ¿no? Es la más fresca. Es la más fresca que tenemos. Pero Lo bueno oye, es que no sabes de pero, las otras. pero estamos haciendo limpieza ahí de conciencia para que vean que estamos en equilibrio. Yo Estamos, también estoy haciendo limpieza de conciencia ahí y es más difícil hacerla ahí. pues hay que conocer de todo, hay que estar en todos lados, hay que escuchar a todas las Pero me partes. decías no, 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 y ahorita ya te estás universalizando. Es eso, más bien. Estamos entrando a nuevos conceptos, a nuevos lugares y llegando a nuevos puntos para generar el debate. He ahí la situación, ¿no? Entonces, sí me quedé un poquito ahí medio traumado y medio limitado en la manera de pensar y en la que podemos aportar en la semana pasada. Pues Por a mí eso, me dijeron que tú llamabas, ¿cómo se llama? Que se resurgiera el neoliberalismo. A mí me dijeron, no, es que desde la neurocítica el neoliberalismo sí funciona, pero no aplicaron lo que yo sí traigo. Y dije, ay, güey. no, ¿qué pasó? Así ya estamos del lado de Mario Delgado y de... No toques ese bar, ya sabes que estoy Hay, tratando de que nos dé una entrevista el señor Delgado y tú todavía. hay No, pluralidad, hay no. pluralidad, estamos en equilibrio. Mira, Morena es un movimiento, o el país está entrando igual, que es lo que no entienden muchas partes de la derecha en ese sentido, el equilibrio en las maneras de ver, ¿no? Todas las maneras caben, hay que estarlas escuchando. Luego, pues por eso tiene mucho el error en la izquierda, ¿no? Que la derecha sí entiende, la derecha cuando dices une filas, se unen y ahí quedaron. Pero la izquierda sí tenemos mucho esa pórtate bien, me dice Leticia. Tenemos mucho el error de estarnos segregando, porque también lo entiendo, pues son poblaciones más grandes, hay más diversidad de ideas, hay que estarlas integrando, ¿no? Entonces, por ahí viene una situación difícil que debemos de aprender a adaptarnos, ¿no? Y estar viendo nuestros errores históricos constantes, pues para mantenernos en orden. Y es ¿Y qué por nos eso, traes? ¿eh? ¿Y qué nos traes? Después de tu Es choro, por ¿qué nos eso, traes? es por eso que, no, y fíjate, que no suena y después No esta es vez, decir que te estoy poniendo línea, nada más no, te estoy guiando para que nos lleves al tema, está bien, porque no, gracias, no es caballero, no son conductor, otros canales, compadre. mira, lo te digo. Entonces, bueno, Aquí lo hay que venimos, tiempos. lo que venimos trayéndoles ante las Ajá. noticias internacionales que deben de suscitarnos, y creo que lo vamos a estar entendiendo muy bien de la manera que creo que se los estoy trayendo. Ok. Canaán. ¿Qué es Canaán? Bueno, si lo vemos desde el contexto actual, pues básicamente es Palestina, ¿no? Y hoy fuertemente, invadida por Israel. Sin embargo, Canaán es, o bueno, toda esa región que ha venido a suceder desde hace 5,000 años para acá, básicamente, y esa es la importancia que quiero que veamos en esta charla, es que ha sido un lugar muy frágil en cuanto a importancia geopolítica. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existían grandes poblaciones imperiales ni había una gran comunidad que lograra ejercer desde un estado político amplio y sin embargo el que, pues todos sabemos, el hombre es de África y que estuviera emigrando la sociedad constantemente de África rumbo a Asia y lo que viniera a desarrollarse como la primera civilización madre, entendida como Mesopotamia, pues vuelve a esta región
bastante inestable políticamente, pero a la vez la vuelve una cuna cultural de ideologías y de religiones enorme. Y creo que eso es lo que está pasando fundamentalmente. Al día de hoy lo seguimos viendo. Hay un gran choque de ideologías y al final, pues, no se limita a ninguna. Realmente, si lo vemos en términos generales, difícilmente va a haber un campeón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de geopolítica cultural de hace 5,000 años hasta ahora. Y aquí es donde vamos a estar viendo cómo se han movido pues todas las fichas. Y creo que en gran parte del entendimiento que vamos a ir viendo como americanos, como latinoamericanos, lo podemos ver desde la conquista de Roma, pero bueno, eso ya es un poquito más para allá. Primeramente debemos entender que fue cuna de la escritura acadia y de la escritura cuneiforme. Entonces, principalmente se tenía a la cultura acadia en esta cuestión de escrituras de textos, de libros, o bien en cuanto a hacer cuentas, en cuanto a administrar, en cuanto a pasar información. Y de hecho, se ha visualizado que esta región particular del mundo, de Medio Oriente, también llegó a tener vínculos no tanto con Mesopotamia, sino un poco más con Egipto, que ya fuera hacia, pues, digamos, hace 2000 años antes de Cristo aproximadamente. Bien sabemos que como Mesopotamia fue la primera cultura que emergió, pues hubo gran influencia de los mesopotámicos hacia esta región. Y posteriormente comienza a surgir un poco más Egipto, comienza a tener pues nuevos sistemas y nuevas metodologías más frescas, y ahí es entonces donde llega Egipto y comienza a llegar hacia lo que es esta región de pues lo que ahora entendemos como Gaza. Entonces aquí tenemos un gran choque de ideales y de claridades en donde evidentemente, pues sí, si lo hablamos desde términos actuales, Jesús sí proviene de Gaza, pero en esos entonces evidentemente pues no existía Palestina como tal, entonces sí era una región que sucedía allá en esa parte del mundo, pero debemos de visualizarlo hacia tiempos previos, hacia los momentos en los que surgía esas ideologías y esas maneras de pensar y esas realidades. Lo que podemos ir visualizando desde un principio también es justo, ¿no? Estas cuestiones de, por ejemplo, tenemos textos como Gilgamesh o la historia babilónica del diluvio. Este tipo de textos, pues si los vamos entendiendo a cómo han venido a llegar pues, a la cultura actual, sí podemos ver cómo realmente es en esa región del mundo que diversas culturas han influido y pues, por ejemplo, acá en América Latina nos arroja mucho eso, ¿no? El diluvio y estos textos bíblicos donde comenzamos a interpretarlos de otras maneras. Y, sin embargo, podemos ir siguiendo con la información. Y justo de las grandes cosas que marcaron el cambio de realidad dentro de esa región fue el fin del bronce y con ello el fin de tanto Mesopotamia como Egipto y comenzando el ascenso con la edad de hierro de los romanos. Entonces, a la vez que llegan los romanos y a la vez que entonces comienzan a destruir las grandes, por ejemplo, el templo de Jehová, que allí Sí. estaba ya puesto, o que bien venían a abandonar las ciudades. A la par que viene sucediendo todo eso, comienza a emerger como tal, pues lo que entendemos como el pueblo de Israel. ¿Y a qué quiero ir con esto? Ahí es cuando empieza a funcionar esta figura de Jesús, comienza a emerger. ¿Y cómo la vemos nosotros en una narrativa occidental? Lo vemos como una persona que se antepuso ante pues la realidad romana que venía a cobrar impuestos y venía a imponer todos sus ideales. Entonces realmente Jesús, que nació en Galilea en ese entonces, cuando estaba cayendo Jerusalén también, es quien se visualiza como básicamente un nacionalista. Insisto, en ese entonces pues no había naciones como tal, ¿no? En el concepto que hoy entendemos, pero sí lo vemos desde una comunidad que estaba ahí y que aprendía de sus ideas, y vemos por el otro lado a un imperio romano que viene tratando de, pues, buscar cómo llegar a todos estos espacios, como lo fuera Gaza, que insistimos, ha sido una ruta comercial y cultural e ideológica constante.
ahí es entonces donde inician estas diferencias entre el cristianismo primitivo y esta diferencia con el judaísmo. Entonces ahí es donde, pues por primera vez se van separando y cosa, pues no sencilla, a la vez tenemos a un Egipto que viene a ser, pues, otra vez conquistado por culturas mesopotámicas, como lo fueran la babilónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, como vamos teniendo todo este conjunto de ideas que van sucediendo, es cuando realmente se crea una narrativa monoteísta. Mientras destruyen el pueblo, a lo que quedaba de Jerusalén, es donde comienzan estos pueblos que estaban radicados ahí y que, por cierto, a Israel lo toman como un pueblo que realmente no estuvo peregrinando, sino que es propio de esa parte del territorio y viene a generar una narrativa que se maneja como el éxodo, que se maneja como pues básicamente lo que estamos entendiendo en todo el siglo XXI actualmente, ¿no? Que viene iniciando. Y es ahí lo importante de tomar en consideración todas las pues, historias que han venido a forjarse ahí, son difíciles a partir de entonces de que llega a Roma, pues también, bueno, empieza a caer Roma hacia el 600, es cuando ya terminamos llegando con el Islam, ¿no? En Siria. Entonces, por ahí es donde también podemos ir visualizando toda la realidad y visualizando estas, pues, tres culturas que vienen a ser parte de una ideología hebrea muy antigua y que han seguido penetrando ahí y que han venido a cambiar distintas comunidades a lo largo de toda la historia en estos lugares, y es así como también debemos de visualizar la importancia no solo de esta cuestión que Gaza se escribe con G de gas y que también ahí hay mucho gas por el que tenemos que estar visualizando, sino que va más profundo. Están acabando con raíces, ¿no? Ya lo hemos visto un poquito, por ejemplo, con Irak, que Irak también fue cuna de Mesopotamia, y pues ya sabemos que los bombardearon desde hace 20 años, entonces destruyeron gran parte de la información que se encontraba ahí. Hoy toca con Palestina en estas situaciones y pues bueno, que ya es un roce y un desgaste de pues prácticamente 7 décadas. Entonces, más allá de visualizarlo en términos económicos, también es importante que lo visualicemos en términos culturales. Y cómo es que, porque incluso yo entiendo que en el día de hoy estamos muy separados de la política con la religión, aquí en Latinoamérica, o al menos en México. Sin Sí, embargo, en muchas otras partes del mundo es muy importante entender cómo piensan religiosamente las personas para entender su comportamiento político. Y por ahí también podemos entender esta visualización de Egipto con su equilibrio en tratar de equilibrar, pues bueno, o sea, tratar de ser parteaguas en lo que está sucediendo en todo el contexto medio oriental. Y creo que eso también se debe a su fortaleza que tienen desde hace 3, no, y 4 son mil años. buenos diplomáticos. Aunque Ujú. el presidente, el Sisi es un lame. Iba a decir una palabra fuerte, pero sí, en general los diplomáticos egipcios son buenos. Sí, sí, por supuesto, pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? Son pensamientos desde hace 3, 4 mil años que han venido evolucionando y que no se han caído y que entienden perfectamente cómo ha sucedido todo, ¿no? Y que les ha tocado a través de faraones, a través de reyes, a través de, pues, hoy en día ya primeros ministros, tener información sobre cómo van evolucionando sus, pues sus comunidades vecinas, ¿no? Y cómo se han tenido que ir transformando y cómo en momentos tienen que lidiar con mucha más ocupación de Mesopotamia, por ejemplo, que digamos de Irak y Siria, y Cisjordania, por ejemplo, en Gaza, ¿no? Y que actualmente, pues lo que les está tocando con Israel, sí ya es parte de un Estados Unidos, ¿no? Pero ahí también es donde me parece muy interesante. Si lo vemos entonces desde un panorama cultural de la geopolítica, podemos ver que el Make America Great Again no está tan disperso. ¿A qué es a lo que vamos? A que difícilmente el país de Israel, como se está llamando actualmente, pudiera dejar en equilibrio la zona. La zona por naturaleza es volátil. Entonces, es más fácil que un Estados Unidos siga por ahí metiendo las manos y manteniendo, desafortunadamente, esa explosión dentro de esa zona,
a que esa zona realmente llegue a tener un Estado-nación consolidado, porque no lo da justo, la naturaleza de ese lugar ha obligado a que haya distintas versiones y distintas visiones ideológicas, religiosas. Entonces va a ser complicadísimo que realmente lleguemos a poner una sola narrativa cultural, y te aseguro que si pasa eso, inmediatamente vamos a tener una respuesta de otro país, de lo opuesto. Es Bueno, muy de otra región ahí, interesante. no de otra comunidad. Está muy interesante el tema que traes, muy bueno, la verdad. Sí, ¿no? ¿Cuál es la alerta neurocítica del día de hoy? Por ahí fue un paso en el que pasó Jesús, ¿no? Un caminito. Y bueno, la alerta neurocítica del día de hoy es acerca de esta mujer que tenemos aquí frente a nosotros y que se las Oye, presento. buena, Oye, hoy andas filoso, traes buenos temas, Buenos está temas. Es buenísimo. que sí estuvo sucediendo, ¿no? Estamos hablando de Elena Moreno. Sí. Este sábado pasado ganó las elecciones en Nueva Orleans, la ciudad del jazz. Entonces, a partir del 1 de enero de 2026, vamos a estar teniendo una migrante mexicana nacida en Jalapa como pues presidenta de Nueva Orleans por primera vez. Entonces esto nos marca cómo está cambiando la agenda y la política. Debemos aclararlo desde un momento, está apoyada por el partido, no es el republicano, es el otro, el No, Partido Demócrata. Entonces, por ahí debemos ir visualizando cómo se está manejando el pensamiento mexicano dentro de la política de Norteamérica. Y pues ya estamos dentro, básicamente, ¿no? Esto marca o que ya están muy debilitadas las estructuras de poder hegemónico dentro de lo que viene a ser Luisiana, por ejemplo, o bien, pues también estamos por acá levantando la voz y el voto desde los pequeños escaños, porque también debemos tener en consideración, Nueva Orleans es un lugar donde está a todo lo que da ICE, entonces también el gobernador es republicano y viene de la mano junto con Donald Trump, entonces también ahí va a tenerla bastante complicada, Elena Moreno, el estar equilibrándose y el no dejar, pues como siempre se maneja dentro de la diplomacia norteamericana, el decir muchas palabras y a la vez actuar de manera opuesta a lo que viene sucediendo, ¿no? Lo vimos un poco con Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Entonces sería desafortunado que nos vendieran una imagen, como siempre ha sucedido, y que se maneje por otro lado. Creo que ahí viene la importancia de que sea una diplomática que viene desde México, que la ha sufrido y pues esperemos que esté más del lado nacionalista mexicano que de un lado globalista donde vienen los intereses de Estados Unidos de Norteamérica. Mi queridísimo. Oh, pues muy buen tema, Yo no tenía eso en el radar de Apareció. ella y hay que tenerlo. No, muy buen tema, me gustó, qué bueno que lo trajiste. Ve si sirvió ir a ese lugar, entonces. Hay que tener más visión del mundo. Entonces sirvió que fueras a ese lugar, entonces. El corazón al final siempre está de un lado, por más que estemos ahí. Pues es lo importante. En el Senado, Bueno, que yo ya no tengo corazón, neta, ya, mi corazón es líquido, se todo. acabó. Entonces, bueno, pues Así sí, ya se vamos hecho a en andarnos polvo. poniendo más fuertes al respecto. Pues sí, justo. El amor a la revolución y al cambio de las conciencias, al ir viéndonos y visualizándonos como entes unitarios con toda la información que tenemos previa, ¿no? Entre nosotros. O sea, digamos, pues, justo, Palestina tiene mucho que ver dentro del desarrollo mesoamericano actualmente, ¿no? O sea, no podemos dejarlo a un lado y pues por ahí es donde tenemos que estar constantemente lidiando con estas realidades que pues nos afectan y nos duelen, pero pues que al final son y existen. Y aquí seguimos y seguiremos. Hegel, pues gracias por los temas muy buenos. El de la mexicana nos llena de orgullo porque México, pues, se escribe con M de migrante. Entonces, Afirmativo. es un orgullo que nos den este tipo de noticias. Hegel, tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde pueden ir a verte en tus Sí, redes muchas sociales? gracias. Ahí ya tenemos un ejemplo, ¿no? Justo de M de México, de migrante y de moreno. Porque pues ojalá pronto, a lo Ah, mejor y sí. se nos olvida, que tengamos el ejemplo, ¿no? De que puede llegar un mexicano a tomar pues curules políticos dentro de Estados Unidos, el país de las libertades. Tenemos que hacerlo funcionar. Entonces, síganos por Neuropé Sitio, ahí lo tienen escrito, ahí abajito, Neuropé Sitio, ya estamos pues ya llegando a los 500 suscriptores, ahí sí nos ayudan, estamos teniendo entrevistas, los programas
de Neuroticias y pues más charlas y podcasts con diferentes invitados y amigos y colaboradores. También nos pueden encontrar por todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, X. Ya estamos agregando una sección ahí de neuroticias, pero pues ya escritas. Entonces estamos hablándoles sobre cuál es el beneficio que tienen pues los hábitos correctos o estas maneras interesantes de ver el mundo y la psicología. Esta semana fue con, por ejemplo, ver qué pasa después de la muerte, ¿no? Dentro de nuestra psicología, cómo va funcionando. Entonces, por ahí les vamos trayendo estos temas y pues vamos están tratando de darles más contenido, más mensajes para que podamos entender pues todo esto de lo que venimos hablando, pero con una apertura enorme en el que no solo lo vemos desde la política, sino que lo vemos desde la psicología, desde la ciencia, la antropología y demás temas. Me despido ante ustedes y les mando un fuerte abrazo para el día de mañana con la alerta neurocítica. Fuerte abrazo, Hegel, como siempre, abrazo enorme. Gracias. Ya estuvo con nosotros Hegel con sus alertas neurocíticas y también el tema del día de hoy.